Para el aprendizaje yo pienso que la simulación entendida como una herramienta docente en la que a través de diferentes tipos de escenarios intentamos reproducir lo que ocurre en la vida real. De tal forma que tenemos unas ventajas respecto a la vida real, es que podemos repetir las veces que queramos y además no tenemos riesgo de tener ningún error, de producir ningún daño, entonces no hay miedo al error y entonces así toda persona aprende mucho más porque se expresa más lo que quiere hacer. Por la estructura del hospital realmente cabe cualquier tipo de especialidad. En el ámbito médico podemos considerar tanto las especialidades médicas, cardiología, respiratorio, traumatología, rehabilitación, como luego otras especialidades de tipo quirúrgico, como puede ser ginecología, oftalmología, incluso cirugía general. Eso en el ámbito médico, pero aquí en el hospital está diseñado para que cualquier profesional de ciencias de la salud pueda realizar sus prácticas y su formación, de tal forma que pueden también coger enfermería, fisioterapia, odontología, es decir, todos aquellos profesionales que tengan alguna relación con el ámbito hospitalario y clínico. Antes de los casos clínicos, aquí en el hospital trabajamos con lo que es aprender destrezas, y las destrezas empezamos de destrezas sencillas, cada vez más complejas, hasta niveles ya de realidad virtual. Por ejemplo, podemos empezar con destrezas como por ejemplo casi es ponerse unos guantes, por ejemplo si estamos haciendo una práctica de asepsia, auscultación, una exploración abdominal y podemos llegar hasta lo que por ejemplo puede ser una caterización de una vía a través de realidad virtual. Eso en cuanto a destrezas, de tal forma que desde primero se van adquiriendo esas destrezas progresivamente. Pero luego con casos clínicos el hospital está diseñado para que se pueda realizar todo el recorrido y todo recreando desde que entra un paciente al hospital hasta que sale de él, de tal forma que podemos establecer unas prácticas como por ejemplo pueden ser una primera historia clínica, una exploración, podemos llegar y simular un caso clínico en urgencias hasta casos clínicos más complejos como por ejemplo puede ser en un quirófano una hemorragia posparto o incluso simular un escenario en el cual se aplica un ECMO, la ECMO en relación a un paciente con parada cardiorrespiratoria. En estos escenarios ya más complejos no se trabaja solamente el aspecto técnico, sino que trabajamos también otros aspectos como por ejemplo puede ser la comunicación eficaz, el trabajo multidisciplinar, lo que es la toma de decisiones y el liderazgo. En el hospital de aquí virtual la enseñanza se centra en el estudiante, de tal forma que tiene un papel prioritario. Papel principal, un papel activo. Nosotros intentamos implicar al estudiante, que el estudiante aquí fomentamos que tenga respeto, que sea reflexivo. Y en esa reflexión, en ese aprendizaje, lo que conseguimos es que el estudiante pasa de ser un mero espectador a un actor activo y entonces al formar parte de su propio aprendizaje se motiva mucho más. Eso tiene un impacto muy importante sobre lo que es la curva de aprendizaje y hace que las competencias se adquieran de una manera mucho más fluida y mucho más eficaz. Para el aprendizaje de aquí los estudiantes aquí en nuestro hospital, lo importante es el profesor. El profesor universitario del siglo XXI es un profesor que está más implicado en la docencia y mucho más un profesor que aquí en el hospital se dedica a lo que es la enseñanza de la simulación. Entonces pasa del profesor de formar a transformar. Es un proceso de facilitador, no da mera información, sino que facilita el aprendizaje. El profesor, en primer lugar, lo que hace es crear un ambiente. Y en ese ambiente expone al estudiante a ver qué ocurre en ese ambiente. Y cuando se expone, el estudiante, el profesor observa no solamente lo que está haciendo, sino por qué lo está haciendo, es decir, su modelo mental, porque analizando eso podrá hacer cambios. ¿Dónde se hace ese análisis? Posteriormente, después de la realización del escenario. Una vez que el estudiante ha hecho el escenario, se pasa a lo que se llama un feedback reflexivo. No solo un feedback unidireccional, sino un feedback como si fuese una conversación en el que yo actúo, respondo y en ese feedback doble el estudiante saca todo lo suyo. El profesor puede conocer su modelo mental y si está bien, fenomenal porque se refuerza. Si no es correcto, o digamos que no es correcto, sino que ese modelo mental no es todo como debería ser, sino que puede mejorar, se trabaja para que sea mejor y sea mucho más eficaz. En este hospital se basa mucho el aprendizaje en varias cosas. Una de ellas es hacer y reflexionar. Es como decía Confucio, lo que yo escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, pero lo que hago y reflexiono lo aprendo. En ese ámbito no hay casi diferencia entre un estudiante y un profesional. Lo único que difiere son las capacidades y las competencias que tiene que adquirir cada uno, pero el método de trabajo es el mismo.
es intentar mejorar en una práctica profesional, en una práctica clínica, porque después el éxito de eso, quien va a salir beneficiado es nuestro paciente. Entonces trabajamos aquí con una cosa que yo digo, para resumir un poco, es las 3 R's. Aquí trabajamos las cosas que R, que son raras. Podemos ejercitar no solamente las cosas que ocurren a diario, sino las cosas que son infrecuentes, para que el profesional, igual que cuando los pilotos están volando y están acostumbrados a una determinada tarea o actitud, cuando ocurre algún cambio de tiempo, alguna ventisca, algo imprevisto, sepan reaccionar. Esos casos raros los ensayamos aquí. Primera R. Segunda R. Aquí repetimos hasta que las competencias se adquieren. Y tercera R, reflexión. Sin una reflexión después de una simulación no hay aprendizaje. Y eso, trasladado a los profesionales, les permite pues, estar en formación continua, un reciclaje, una reacreditación, y al final eso va en beneficio de una mejor formación. Y por último, el hospital además propone o ayuda a que la formación aquí propiamente en el hospital te permite investigar en el campo de la simulación, con lo cual no solamente es la formación clínica, sino también a los profesionales, a los profesores, les permite y les da el pie para que puedan investigar en el ámbito educativo, por ejemplo, de la simulación, con lo cual se cierra el círculo profesional, educación, ámbito clínico. La relación médico-paciente es básica para la práctica clínica, es fundamental. Nosotros aquí en el hospital no solamente nos preocupamos de los ámbitos, de los aspectos técnicos, es fundamental en la formación los aspectos sociales. Y en esos aspectos sociales o biopsicosociales está la relación médico-paciente. Aquí hay espacios donde se recrean escenarios en los cuales se trabaja la empatía, se trabaja cómo se dan malas noticias, se trabaja, por ejemplo, cómo enseñar o cómo explicar una dolencia un profesional a un enfermo, o cómo tiene que hacer un tratamiento. Muchas veces ocurre que salen los pacientes y salen de la consulta diciendo ¿qué me ha dicho el doctor? Pues trabajamos porque esos aspectos, esa relación médico-paciente es fundamental. ¿Con qué lo hacemos? Generalmente con paciente estandarizado, es decir, actores que están preparados y entrenados para poder resolver esa situación de la manera que el aprendizaje sea el más adecuado. En este ámbito, lo que es entonces, por tanto, la simulación, la relación médico-paciente, va a mejorar el objetivo al final, de que es que la consulta, el paciente se sienta confortable, se sienta a gusto, tiene confianza en la persona que le ha tratado, y entonces en ese ámbito va a ser mucho mejor su tratamiento y al final su recuperación.